Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos. Señoras y señores, en primer lugar, queremos darles un aviso desde la Semana Negra que nos han pedido las autoridades policiales, piden colaboración ciudadana porque, tengo que comentarles, ha aparecido el cadáver de una mujer ahora mismo en la ría y piden colaboración ciudadana para la identificación. Acaban de comentar que saben que es una mujer, tiene evidentes signos de tortura. Y así es como empieza la novela de Javier Sagastiberri, Muerte en la ría. Buenas tardes a todos y todas. Resulta que las autoridades han descubierto que ha aparecido, como les digo, el cadáver enfrente del Guggenheim en la ría de Bilbao y paulatinamente se han dado cuenta de que la mujer es una abogada de uno de los bufetes más pijos y celebrados del mejor barrio de Bilbao, que es Neguri, y es una abogada especializada en violencia de género. Directamente empieza una investigación. Ana y Idoia, que las conocemos ya por las novelas, otra novela anterior, Muerte en el cartón, del mismo autor, Javier Sagastiberri, empiezan la investigación. Tiene muchísimos alicientes esta novela. A partir de ahí pasan muchas cosas. Es una investigación, hay una bisección total de la ciudad de Bilbao. Esa investigación resulta apasionante porque tenemos una serie de posibles candidatos claros y, sin embargo, cuando parece que todo está resuelto, hay más asesinatos. Y en ese momento ocurre algo que nos cambia todas las certezas que teníamos sobre esa novela. ¿Qué es? Pues a quien quiera saberlo, les recomiendo la lectura de Muerte en la ría, pero este no es el único aliciente para leer esta novela. Como les digo, es una novela con grandes influencias sobre Agatha Christie, pero en versión vasca. La literatura vasca está haciendo ahora mismo lo mejor que se está haciendo en novela negra en nuestro ámbito. Tenemos grandes autores, muchos han pasado ya por la Semana Negra de Gijón. Han creado un género propio que en la Semana Negra llamamos la chapela noir. Además de eso, son novelas muy atmosféricas como esta, que sucede en Bilbao, pero de repente Bilbao es el mundo. Es el mundo porque en algunas de otras novelas de este mismo autor, Javier Sagastiberri, quédense con este nombre. Yo creo que un lector de novela negra que sepa decir Sagastiberri todo seguido, le damos ya un caramelito. Entonces, pues nos han enseñado que Bilbao es un espejo del mundo. Las novelas enigma suceden en Neguri, que yo no conocía, el barrio más guay, pero las novelas más contundentes, hard-boiled, suceden en el barrio de San Francisco. Algunas están firmadas por este autor, como Un Dios ciego, por ejemplo. Entonces, vamos a charlar con el autor sobre todo esto, pero también, en primer lugar, decirles, es un escritor de novelas negras que funcionan como un reloj. Es el Agatha Christie en Bascorri pijo. Y entonces, en ese sentido, esto es de lo que te quería hablar en primer lugar. ¿Sigues el esquema claro de un crimen, una investigación, unos falsos culpables y un culpable como Agatha Christie? Bueno, yo creo que eso pasaba más en la primera, en Muerte en el cartón, y aquí también hay un poco ese esquema. Pero yo, a diferencia de Agatha Christie, meto el punto de vista de los asesinos. O sea, en el momento en que estás leyendo la novela, no estás viendo toda la investigación como la ven los policías, sino que estás viendo también lo que están realizando en ese mismo momento de la investigación los asesinos. Entonces, el autor y el lector
de alguna manera confraternizan porque son una especie de Dios, están por encima de la policía. La policía se equivoca y cuando tú estás leyendo la novela ves que se equivoca, a veces ves por qué, pero claro, más o menos cuando acaba la novela te das cuenta, el lector se da cuenta de que el autor también ha engañado al lector, porque realmente en las novelas el único Dios es el autor. Excelente. Notamos en esta novela, y yo creo que por esta respuesta ustedes también lo han advertido, un gran saber procedimental. El autor, Javier Sagastiberri, es inspector de Hacienda de profesión, sabe mucho de delitos económicos y esto lo vierte de alguna forma en la novela, pero no directamente, como nos está diciendo, sino a través de dos personajes fascinantes que son las investigadoras. Y esto es otra de las cosas que te deja epatado. Watson y Holmes son dos picoletas de Bilbao, Idoia y Ana. Háblanos de ellas. Bien, esta mañana también hemos tenido una rueda de prensa y me han preguntado por qué escojo mujeres, porque yo tengo dos series policíacas, una con Ana Idoia y otra con Arantxa y Itziar, y siempre cojo mujeres, no cojo pareja hombre-mujer o pareja de hombres. Parece que está de moda, pero bueno, yo lo empecé a hacer hace 10 años, que realmente en aquel momento en España solo Susana Hernández había publicado una novela en que las dos policías protagonistas, la policía buena y la policía mala, que suele ser la pareja clásica, eran mujeres. Y yo soy el segundo, ¿no? Y yo no lo hice por moda, yo lo hice porque, como ha dicho, soy inspector de Hacienda. Bueno, he sido inspector de Hacienda porque hace 2 meses, me podéis felicitar, me he jubilado. Pero se te nota todavía. Sí, todavía se me nota, sí, porque al final, a ver, ser inspector de Hacienda es como ser sacerdote, o sea, al final es una especie de sacramento, ¿no? Y entonces eso te queda para toda la vida. Pero la verdad es que ahora lo que tengo es mucho más tiempo y, bueno, espero poder dedicarme a escribir más, pero sobre todo a leer más y a viajar también, no solo a escribir. En esta novela es otra de las cosas que llama la atención, ya que has sacado el tema. Yo pensaba que como es recurrente el que este autor pone siempre investigadoras femeninas, pensaba que había un toque feminista. Hay que leer a Javier Sagastiberri, sí, por los cojones, o sea, feminismo absoluto. Es una novela patriarcal total y por eso vamos al tema biseccionar. ¿Por qué son novelas patriarcales totales? La abogada es abogada especialista en violencia de género. Por esto podríamos decir que es bastante probable que el asesino sea alguien que se está vengando contra ella. Bueno, realmente la investigación de las dos Ertzañas va en ese sentido, ¿no? Porque si encontramos a una abogada de prestigio que ha tenido varios casos de violencia de género, de todo tipo de violencia de género, maltrato físico, maltrato psicológico, violaciones, trata de mujeres. Entonces, lo que hacen las Ertzañas es ahondar un poco en las investigaciones previas realizadas por las dos abogadas feministas, porque están casi seguras de que detrás de alguna de esos casos puede haber alguien, normalmente hay que entender que será un macho que ha sido precisamente condenado y está en la cárcel, o ha podido escapar pero quiere vengarse, y entonces se trata de encontrar quién puede haber matado a esta mujer, porque además, como ha dicho Luis, y eso aparece en la primera página, no solo la han matado, sino que la han torturado. Entonces, el asunto de la venganza pues está muy presente en la novela. Sin embargo, existe otra posibilidad. No solamente la venganza es el móvil del asesinato. Existe otra posibilidad, como les digo, ¿cuál? Pues a quien quiera saberlo les recomiendo la lectura de esta novela, pero apunto yo otra. En un determinado momento, casi al azar, las dos investigadoras, mientras van haciendo sus pesquisas, son fascinantes los interrogatorios, llenos de sutileza, descubren que tal vez pueda ser una organización. Me has dicho antes que no debo decir de trata de blancas del este, porque debo de decir de trata de mujeres. ¿Esta es otra posibilidad? Sí, desde luego. ¿Por qué? Más o menos la novela, como tú has dicho, es una disección de la sociedad bilbaína.
Entonces, por un lado sale el mundo de los ricos, de Neguri, que es mi especialidad, digamos, lo he tratado en varias de las novelas. Como soy inspector de Hacienda, pues conozco bien ese mundo. Pero aquí me he adentrado también un poco en el mundo de la marginalidad, en el mundo de Bilbao la Vieja, San Francisco, y ahí he invadido un poco el terreno de otro novelista que está por aquí, Jon Arretxe, y me he basado un poco también en sus investigaciones, en sus narraciones, porque ahí no he tenido que inventar, porque ya Arretxe ha creado ese mundo que él llamaba la Pequeña África. Yo no me he atrevido a llamar la Pequeña África, pero que a mí me sirve precisamente para introducir un tema de trata de... Antes se llamaba trata de blancas, ahora dicen que tiene un cierto matiz racista, entonces se suele llamar trata de mujeres, porque pueden ser blancas, negras o lo que sea, ¿no? Este es precisamente el momento de la novela en que dices de feminismo nada. Sin embargo, es fascinante la galería de personajes que aparecen por aquí. Tenemos que hablar mucho de eso. Agatha Christie, que es uno de los modelos para este tipo de novela enigma, plantea muchas veces personajes planos. No así Javier Sagastiberri. Tiene una gran riqueza y sutileza en lo que llama Mayakovsky construcción de personajes. Les presentaría muchos, pero yo creo que deben asomarse a la novela, deben leerlos. Pero hay uno en especial que me fascina. Un asesino a sueldo que se hospeda en el Hotel Carton y que se parece a Alain Delon. Háblanos de él. Se parece a Alain Delon, gracias, porque se parece a mí. Entonces, igual yo también me parezco un poco a Alain Delon. Quería decir entonces que su belleza es siniestro total. Continuamos. No, la verdad es que el personaje de Belcha lo creé de forma circunstancial como un asesino a sueldo bilbaíno. Hace años, en alguna de las otras novelas, que salía episódicamente, pues en 2 o 3 páginas, pero ya en Muerte en el Cartón ocupa un papel protagonista como asesino, y aquí también, ¿no? Entonces es un asesino bilbaíno que, por supuesto, no vive en Bilbao, porque si está en Bilbao le pueden detener, vive en Suiza, en Francia, y cuando don Celso, que es una especie de mafioso local, le llama para hacerle algún encargo de matar a alguien, no tiene prejuicios él para matar a quien le digan, siempre que le paguen bien, viene a Bilbao. Entonces, cuando viene a Bilbao, como, en fin, el tío pues es muy bilbaíno, pues le gusta hospedarse en el mejor hotel que tenemos allí, que es el Hotel Carton. Y bueno, lo que sí hay que decir de este personaje es que tiene mi edad. Es decir, en esta novela que está localizada en el año pasado, pues tiene 64 años, como yo. Tiene pues los típicos problemas de los varones de 64 años. Pues tiene las rodillas machacadas, la próstata también un poquito también ya dañada, pero sigue siendo un gran tirador, un gran asesino, ¿no? Y entonces por eso le siguen contratando. A diferencia de mí, tiene mi edad, no se va a jubilar, porque realmente él empezó a trabajar bastante más tarde en esto, porque antes estuvo de una manera, digamos, entre comillas, idealista, metido en una organización armada, donde no tenía sueldo, donde no tenía tampoco seguridad social, y entonces pues le pasa como a Carballo, que nunca va a poder jubilarse porque no tiene suficiente dinero. No se lo cuentes todo al público, querido. No, ese es un poco el carácter de Belcha. Pero quería decirles firmemente que esto es una superación de las novelas de Agatha Christie, por lo que les digo, por la atmósfera. Es una novela mucho más atmosférica por suceder en Bilbao, por los personajes, porque tiene una galería de personajes únicos, entre los que se cuenta no solamente este asesino, pero en lo que has glosado sobre el asesino, también hay que decir otro punto de originalidad. Como les digo, se sale del esquema de las novelas enigma, porque me equivoco si digo que otro de los momentos culmen de originalidad de esta novela es que aquí vamos a encontrarnos varios muertos, varios culpables y varios asesinos. Sí, la verdad es ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia sutil que esta novela establece una gran sutileza tanto moral como legal? ¿Cuál es la diferencia entre el culpable y el asesino? Bueno, yo aquí lo que he intentado de alguna manera es pues dejar claro 2 cosas. Igual me salgo un poco de la pregunta, pero un poco te voy a decir lo que me interesa decir, que es tratar el tema de la diferencia y la proximidad que hay entre 2 conceptos, que es justicia y ley. Yo creo que es muy habitual en la novela negra, y yo creo que es lo que le gusta al lector, darte cuenta que a veces la ley, el cumplimiento estricto de la ley no te lleva a la justicia.
Entonces hay que tomarse lo que se dice la justicia en propia mano, precisamente para que sea verdadera justicia, y lo cual significa que te tienes que saltar la ley. En esta novela hay mucho de eso. Concretamente Belcha es un personaje que en principio es un asesino despiadado, pero un poco los lectores que le conocen ya de varias novelas me han dicho que en general les cae simpático. O sea, les cae simpático porque tiene su propia moralidad. Y de hecho yo creo que en esta novela lo digo. Sí, pero mata gente en plan gore. Sí, bueno, en plan gore... ¿Es tan majo? En plan gore tampoco, o sea, realmente intenta no hacer sufrir a los que mata, sencillamente mata por dinero. Claro. Sí, pero bueno, un personaje que en la realidad nunca sería simpático, en la ficción puede ser simpático, esa es la diferencia entre la realidad y la ficción. Y la tensión esa entre justicia y ley es uno de los temas, no míos, sino que es un tema universal en la novela negra. Y luego otro también es la diferencia y la proximidad que hay entre la venganza y la justicia. Y este es un tema que también es importante en esta novela. No voy a contar, no voy a revelar por qué, pero eso es lo que importante. te iba a decir. Es mejor dejarlo hasta ahí, antes te decía lo mismo. No debemos contarlo todo, pero les aseguro, como se está comentando, que otro de los grandes alicientes que tiene esta novela, Muerte en la ría de Javier Sagastiberri, es la finura legal, política y moral que rezuma cada una de estas páginas. ¿Por qué? Pues a quien quiera saberlo les recomiendo la lectura de esta novela. Pero hay más alicientes para acercarnos a esta novela. Hay que pensar una cosa, y es la lucha de clases de la que habla siempre la novela negra, la eterna lucha entre el bien y el mal, que al final es un asunto tan legal y de justicia como político, viene representado por San Francisco, que antes llamabas la pequeña África, y por Neguri. Y eso es lo fascinante, personajes que pertenecen al mundo de la clase alta, de Neguri. Uno de ellos, la víctima, que son sus compañeras del bufete las que primeramente están buscándola y están preocupándose solo por ella, como no lo hacen por sus clientes. Y después hay personajes que pertenecen al mundo de San Francisco, que es el barrio más chungo de Bilbao. Y sin embargo, hay algunos que son anfibios, que son permeables, que están en los dos, que son asesinos de San Francisco, pero se hospedan en el Cartón. Esto es intencionado, esto es real, porque yo pensaba, esto que parece tan increíble probablemente es lo único que es verdad de la novela, ¿no? Bueno, a ver, verdadero sí es, real no lo sé. O sea, está en mi imaginación y yo he creado esto y he fundido los dos mundos y me interesa lo que dices tú. Belcha viene de la clase media, media alta, pero al mismo tiempo se ha movido siempre en los bajos fondos por su profesión. Entonces, lo mismo se hospeda en el Cartón, que luego va a un puticlub o a un prostíbulo de San Francisco, pues sencillamente allí pues para recoger un recao, incluso para hacer el amor con una prostituta. O sea, quiero decir que quiero manejar los dos mundos y quiero fusionarlos. Luego, desde el punto de vista has hablado de política, vamos, de crítica política. A ver, yo creo que esta novela sobre todo versa sobre violencia de género. Yo creo que la anterior, la de Muerte en el Cartón, sí que incidía más en el asunto de los ricos, como decía Balzac, detrás de cada gran fortuna suele haber un delito, ¿no? Y eso era lo que trataba en la anterior novela. Aquí, más que las diferencias de clase, lo que hago precisamente es analizar el tema que algunos partidos, tristemente en España, por ejemplo Vox, niegan, que es la existencia realmente de la violencia de género, es decir, de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y por el hecho de que existen unos hombres que se consideran propietarios de esas mujeres. Entonces, ese es el tema fundamental desde el punto de vista político. Y ahí se ve en la novela, porque se analizan varios casos, que aunque sufren normalmente más las mujeres pobres, porque realmente, por ejemplo, la trata de blancas, como se llamaba antes, o trata de mujeres, se ejerce sobre mujeres que normalmente suelen estar en una clase, en una condición social baja, la violación o el maltrato dentro de las familias no solo se da en las clases bajas, también se da en la clase alta, y en la novela hay varios ejemplos. Con eso quiero decir que aquí, más que tratar el tema de clases altas, clases bajas, el tema de la lucha de clases de Marx, se trata más bien el tema del feminismo. Y de hecho, en la primera versión de esta novela yo hacía unas citas y aparecía
varios textos de una autora que actualmente ocupa, una autora feminista de origen indio, que no me acuerdo cómo se llama, pero que tenía un libro que estaba muy bien sobre feminismo, no me acordaba del título, y porque me interesaba mucho sobre todo tratar el tema que trataba ella allí, porque ella trataba mucho el tema de cuál es el problema que hay entre los hombres y las mujeres y la relación que tiene entre ese problema con el hecho de la existencia de distintas razas y de distintas clases sociales. Y me pareció un libro muy interesante y de alguna manera me inspiró esta novela. Mira, antes se me olvidó comentar, pero aprovechamos para completar toda la galería de preguntas que estamos haciendo. Como lector enfervorecido de las novelas de Javier Sagasteinberri, yo considero que sus novelas son mosaicos, en el sentido siguiente: aunque estamos hablando de esta novela como si fuera un todo único, es una novela de serie que tiene mucho que ver con la novela anterior, Muerte en el Cartón. Comparte escenario, comparte personajes y no, por eso estamos hablando en común. Esta simplemente es la siguiente pieza del puzzle. Igualmente, es un autor que ya ha tenido mucha relevancia en el mundo de la novela negra, pero en otro tipo de novela negra. La novela negra es muy plural, es muy rica y a veces se hace desde el punto de vista de los asesinos, desde el punto de vista de los criminales. Y esto es lo que se denomina pues, el Crook Story o el Hardboiled. Tiene algunas novelas desde la óptica y según el magisterio de su maestro pues Javier Abasolo, por ejemplo, o Jon Arretxe, y de entre estas le recomiendo, por ejemplo, Un Dios ciego. Pero en la novela negra Enigma, que es otro tipo de novela, más bien hecha desde el punto de vista del sentido de la justicia, tiene dos novelas y son dos coordenadas del mismo mundo. Por eso él está diciendo, no, es esta, no es la otra. Yo las veo exactamente igual. Una es Muerte en el Cartón, que hay que decir que ha sido un bestseller en Bilbao. Eso es, en el ámbito de la novela negra de Euskadi. Y creemos que esta, a mi entender, iba a decir es superior, no, es un paso más. No modifica su mundo, sino lo intensifica. Tengo varias preguntas sobre esto más, pero también hay que decirle a la gente, la intertextualidad en esta novela, las novelas cultas se pone mucha intertextualidad. Aquí simplemente la intertextualidad es los bares a los que van tus personajes, los locales a los que acuden, los sitios donde van. Se nota que son sitios absolutamente reales. Sí. Los describe, el pincho de tortilla, cómo se come, el tal. Y encima, incluso los asesinos leen a Jon Arretxe. Háblanos de todo esto. Bueno, a Jon Arretxe e incluso a Wittgenstein también. Exacto. O sea, a ver, el asesino se parece a mí. Entonces le gustan los mismos pinchos de tortilla que me gustan a mí, más bien poco hecha la tortilla, y hay varios bares en Bilbao que están muy bien. Me gusta también la merluza rebozada. Entonces todos esos gustos míos se los incluyo al asesino, porque ya digo, el asesino es de mi edad y empezó a estudiar en económicas como yo, o sea, en mi mente, ¿no? Y entonces todos mis gustos, no solo mis gustos gastronómicos, sino mis gustos literarios, incluso mi sentido de la justicia está en ese asesino, partiendo de que es un asesino. No nos olvidemos que es una persona que para solucionar conflictos utiliza la pistola. Yo no he utilizado la pistola, yo como mucho he utilizado la liquidación de Hacienda, pero de alguna manera quiero que mi personaje tenga una ética. O sea, no es un personaje que sencillamente mata por dinero, sin más, no. Es un personaje que tiene una ética, e incluso en la novela dejo caer que normalmente la ética de los mafiosos, etcétera, suele ser una ética más kantiana, o sea, una ética más categórica, de imperativo categórico, que nuestra propia ética, porque nosotros tenemos una ética más perfecta, pero la incumplimos reiteradamente, porque como es tan perfecta, nos cuesta mucho cumplirla, ¿no? En cambio, los asesinos, los mafiosos, suelen tener una ética mucho más simple, mucho más primaria, pero la suelen cumplir hasta el final, incluso con su muerte. Y entonces todo eso lo quiero reflejar también en la novela. Y lo que dice de la realidad, pues efectivamente ha nombrado a Arretxe. Arretxe es uno de mis referentes literarios y lo incluyo en la novela pues porque creo que el asesino mío pues perfectamente podía comprarse una novela en una de las librerías de Bilbao, una novela de Arretxe, y leerla, porque cuando viene a Bilbao
tiene muchos momentos en que no hace nada, tiene tiempo porque le tienen que encargar los distintos trabajos, entonces está tranquilamente en el Hotel Carlton esperando a ver qué es lo que tiene que hacer. Y qué mejor aprovechar el tiempo que dedicarte a comer en Bilbao, que realmente se come muy bien, a comer y a leer novelas. Pues yo creo que es una vida bastante agradable y relajada. Bueno, no nos queda mucho, pero tenemos que terminar diciéndoles que hacerte una pregunta más al menos, y es que, como les digo, Javier Sagastiberri es un autor de novela negra importante en el panorama de la novela negra vasca y también española. Tiene dos registros. Uno es este, de la novela negra Enigma, en el cual no solamente ha escrito una novela anterior muy vendida, sino que esta yo creo que también debiera serlo porque está en igual calidad. Parece que es una Agatha Christie, pero es mucho más. Hay sociología en esta novela, hay mucha labor de investigación de campo, hay mucho saber procedimental. Como les digo también, hay mucha destreza técnica y hay personajes que no tienen nada que ver con los que se suelen hacer en la novela negra Enigma. Solo esto ya sería un aliciente importante para comprar y leer esta novela, pero además hay algo más, que no les puedo decir lo que es y que es lo más importante de todo. ¿Qué? Pues a quien quiera saberlo, le recomiendo la lectura de Muerte en la Ría. Pero quiero terminar preguntándote… Me ha dejado intrigado. ¿Para cuándo, como les digo, en estos registros que tiene, muy bien, tus novelas negras Enigma, están siendo muy vendidas, todo lo que quieras, pero nos fascinaba tu registro contundente, criminal, brutal, bestial? ¿Para cuándo una novela de estas donde salen todo el rato etarras pistoleros y movidas así? A ver, yo tengo idea de hacer con Belcha, bueno, tengo una novela maldita sobre Belcha, de la época que estuvo en ETA, que todavía no he encontrado editor, y tengo idea de llevarle a Belcha como asesino, a pasearlo un poco por España y que de alguna manera se relacione con todos los acontecimientos históricos de los últimos años, ¿no? Pues, por ejemplo, llevarle a Belcha al 23F, o llevarle a Belcha al 11M, o llevarle a Belcha a la entronización de Ayuso en Madrid, en fin. Y a partir de ahí, pues, hacer un poquito también de crítica política, no solo acción y violencia, ¿no? Muy bien, pues ha sido un placer leer Muerte en la Ría y por eso, para terminar, quiero decirte especialmente a ti que te gustan las novelas negras Enigma, que te gusta saber quién será el asesino, esta es tu novela. Pero también te lo quiero decir a ti que te gustan las novelas de personajes, las novelas que sorprenden, esta también es tu novela. Pero si te gustan las novelas atmosféricas, el Bilbao de esta novela es alucinante. Por todo esto y mucho más, compren y lean Muerte en la Ría de Javier Sagastiberri. Muchas gracias. Gracias. El autor firmará novelas ahora mismo allí donde la campana. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.